Análisis con Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, estamos empezando una semana en Wall Street, al menos con mucha euforia, después de esa tregua comercial o al menos de esa rebaja de aranceles con fecha de caducidad, una tregua de 90 días. Estados Unidos y China abren ahora la puerta ya a negociar hacia un acuerdo mucho más amplio, más completo y también, por tanto, más complejo. Sin embargo, hoy lo que reina en Wall Street es el optimismo. ¿Cómo tenemos que tomárnoslo, Rafael? ¿Con cierta precaución o nos podemos dejar llevar por esta euforia? Yo creo que con cierta precaución, pero dentro de la precaución, la euforia tiene sentido, porque Ujú. el escenario peor, que era que hubiera una escalada aún mayor de la política arancelaria entre Estados Unidos y China, pues ya se da por descontado que ese escenario no va a suceder. Es decir, Ujú. ya no va a haber una escalada a mayores y probablemente, no con total certeza, lo que va a haber es una desescalada. Lo que tenemos que ver es hasta qué punto o hasta dónde va a llegar esa desescalada. Pero Ujú. obviamente esa desescalada va a tener lugar. Y por tanto, las caídas tan brutales que tuvieron muchísimas compañías en bolsa, pues no se justificaban. Y por tanto, estamos un pullback a la media y están volviendo a cotizaciones anteriores. Está por ver que a dónde va a parar, ¿no? Está claro que Estados Unidos lo que quiere es imponer algún tipo de arancel a China que haga que China se sienta lo suficientemente confortable para que China no ponga ningún tipo de arancel a los Estados Unidos. Y en ese escenario es en el que yo creo que Donald Trump quiere manejar la situación, ¿no? Pero la realidad era que Estados Unidos tenía muchísimo que perder en esta guerra arancelaria con China y ha tenido que plegar velas, obviamente. Ujú. Efectivamente, estamos viendo una euforia que tendría mucho sentido debido a las pérdidas que habían acumulado muchas compañías, sobre todo desde el anuncio de los aranceles recíprocos del 2 de abril. Vimos una incertidumbre que se cernía sobre las perspectivas de los mercados y que de alguna forma también ha empañado algunos de los guidance que nos han presentado algunas compañías a cierre del primer trimestre de 2025. Veremos ahora si efectivamente empiezan a cambiar un poco los discursos por parte de aquellas compañías que todavía nos tienen que rendir cuentas. Mientras tanto, si miramos los principales movimientos, es indiscutible que algunas de las más beneficiadas en el día de hoy son las compañías tecnológicas, en especial las siete magníficas. Rafael, muchas de ellas por su exposición a Asia, por la dependencia que tienen en China. Podemos destacar, pues por ejemplo, Apple, podemos mencionar también a Tesla. Tiene también, por tanto, sentido que sean las que más están subiendo en el día de hoy. Obviamente, son las empresas que más castigo recibieron, pero Ujú. fundamentalmente porque eran las compañías que más beneficio y más rentabilidad habían tenido en el último año. Es decir, Sí. compañías como Nvidia, que ha estado cotizando hace un año y medio en el entorno de los 40 o 45 dólares, estaba cotizando en 140. Obviamente nadie vendía acciones de Nvidia, por sencilla razón de que hay que dejar correr a los campeones, como era el caso. Pero en el Ujú. momento que hubo un frenazo en seco por el tema arancelario y por las limitaciones a la venta de chips por parte de Estados Unidos en China, pues obviamente la cotización de Nvidia cayó incluso por debajo de los 100 dólares por acción. ¿Qué ocurre? En Ujú. el momento que se parece que vamos a llegar a algún tipo de acuerdo, que vamos a volver un poco al status quo que teníamos anteriormente, pues obviamente gran parte de esa caída pues se ajusta. Y obviamente, como son empresas que son las que toman prácticamente el 25-30% de capitalización del índice Nasdaq, entre estas siete compañías, pues obviamente tiran de los índices para arriba de una manera tan violenta como tiraron para abajo. Entonces, a Ujú. mi modo de ver, ni cuando caían estábamos en el día del Armagedón, ni ahora estamos en el día de los Goldilocks. Es decir, hay que tomárselo con cierta cautela, pero sí es cierto que el escenario es bastante positivo y creo que las negociaciones van a ir a buen puerto.
Ujú. Importante también, lo indicábamos hace una hora cuando hacíamos el repaso de las cotizaciones. Tenemos algunas farmacéuticas, Moderna, Pfizer, Eli Lilly, subiendo con fuerza. Pues por citar ahora mismo estas dos últimas, Pfizer está subiendo un 3%, Moderna lo está haciendo un 5,8%, impulsándose a tenor del anuncio de Donald Trump de recortes drásticos de precios de medicamentos. ¿Cuál es la perspectiva ahora para estas compañías? Pues obviamente positivo, es decir, ha habido una caída, unos recortes obvios en los precios. Esto significativamente va a tocar sus márgenes, pero indudablemente lo que va a hacer es generar una mayor venta. Y por tanto, al Ujú, final se trata un poco de ese juego, ¿no? Lo cierto es ujú, que, a mi modo de ver, creo que es una política positiva y también Donald Trump tiene que tener muy claro que estas bajadas que augura y que propone, pues básicamente lo que intenta es ayudar de alguna manera a que la inflación pues no se le dispare de la manera que lo va a hacer. Porque tenemos que darnos cuenta también de otro elemento importante. En el día de hoy lo que ha sucedido también es que ha caído el precio del oro, obviamente, pero también ha subido el precio del petróleo. Y ujú, obviamente si China empieza a volver a funcionar como se suponía que debía funcionar antes de los aranceles de Donald Trump, obviamente esto va a dar pie a que el precio del crudo suba y el precio del crudo, ese ascenso el precio del crudo es claramente inflacionario. Entonces, vamos a ver cómo articulamos todo para que Estados Unidos pueda bajar tipos de interés, que es lo que tanto quiere Donald Trump. ujú. Por cierto, ahora que mencionabas el crudo, la apertura de grifo de la OPEP prevista para junio podría contrarrestar de alguna forma y presionando los precios a la baja. Hace unos años te hubiera dicho que sí, sin dudar. Ahora Ujú, mismo la respuesta es que no lo sé. ¿Por qué? ujú, Porque el control que tiene la OPEP sobre el precio del crudo ya no es el que era. Es decir, ujú, prácticamente países que no forman parte de la OPEP, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Rusia y algunos otros, pues tienen un porcentaje de las ventas mundiales muy significativo. Y dentro de la OPEP también hay países que no siguen al pie de la letra el guión que marca Arabia Saudí. Por tanto, yo ujú, creo que efectivamente el abrir la espita para poder producir más petróleo, obviamente debería de bajar el precio del mismo. Pero también esos ujú. países están muy interesados en que el precio del petróleo suba, porque Sí. países como Rusia o, por ejemplo, Arabia Saudí, una parte sustancial de su PIB se debe al precio del crudo y tampoco les interesa que el precio del petróleo sea excesivamente barato. Buscarán un statu quo, un precio en el cual todos salgan beneficiados y se produzca un crecimiento económico significativo al margen de que ellos también tengan pingües beneficios. Pero lo cierto es que la época de ver el petróleo en niveles de 50, 55 o 60 dólares, como muchos barruntaban, yo creo que va a tocar a su fin. En esos momentos Ujú, creo que el precio del petróleo debería subir. ujú. Una última cuestión, nos queda nada, un minutito, Rafael, pero quería aprovechar. Parece que el mercado ya empieza a descontar menos recortes por parte de la FED para este 2025. Si se hablaba de un consenso de 3, ahora se habla de 2. ¿Ves más probable ese escenario? Sí, yo creo que es mucho más probable el escenario de 2 recortes de tipos que 3 recortes de tipos, porque la inflación, perdón, no está nada domada y las presiones, tema de paro, pues también están a la vuelta de la esquina. Es decir, Estados Unidos está en un escenario en el que creo que 3 bajadas de tipos sería demasiado arriesgado para recalentar una economía que a mi modo de ver creo que podría ocurrir. Por tanto, a mi modo de ver Ujú, creo que lo justo serían 2 bajadas de tipos de interés. ujú. Pues nos quedamos con esas claves, con ese análisis. Rafael Ojeda, analista independiente, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós, buenas noches. Y nosotros nos despedimos, como decimos, en un día de euforia para Wall Street. Así es como arranca bursátilmente la semana. SP500 arriba un 3%, 5.832 puntos. Nasdaq 100 rebote del 3,77%, 20.817 puntos. Dow Jones de Industriales subida del 2,7%, 2,70 a 42.361 puntos. Bien, por lo que respecta a la parte geopolítica, en esta última hora, Zelensky ha dicho que no espera una respuesta por parte de Rusia
a la propuesta de que hayan unas conversaciones directas. Recordemos, Zelensky ha instado a Putin a que se vean cara a cara y dialoguen de forma directa en Estambul este jueves 15 de mayo. De hecho, Donald Trump ha instado a que se produzca ese encuentro y ha dicho que incluso si se hiciera falta, si él viera que hay voluntad por avanzar y unos avances reales o al menos factiblemente posibles, que incluso él podría aparecer por ahí, por Turquía. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, cuáles son las expectativas reales que podemos manejar a partir de mañana a las 7 de la tarde, Más Visión Global con nuestros expertos. Hombres que viven la actualidad. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. En unos tiempos en los que vivimos, en los que con demasiada frecuencia parece que las tensiones son continuas, los conflictos interminables, y es que tenemos un tablero global en el que las piezas se mueven últimamente con demasiada beligerancia, con hostilidad, donde la moneda de cambio es la desconfianza y ahora mismo prácticamente esa selva, esa ley del más fuerte. Pero incluso en momentos sombríos la historia nos enseña que puede haber espacio para la luz, y esas oportunidades, a veces inesperadas, si se saben interpretar y aprovechar, pueden alterar trayectorias que parecían inamovibles. Nos lo recordaba el propio Papa León XIV en su primera homilía este domingo. La paz no es una utopía pasiva, todo lo contrario, es una construcción activa. Y por eso, cuando el estruendo es ensordecedor, el de la guerra digo, hay que intentar escuchar de otra manera y escuchar las oportunidades de la paz. No se trata de caer en optimismos ingenuos, sino de reconocer que la diplomacia, la necesidad, el agotamiento, el pragmatismo pueden llegar a abrir ventanas donde antes solo había muros. Tenemos el caso de Ucrania. Llevamos 3 años de guerra brutal que ha sorprendido en pleno suelo europeo tras 8 décadas de paz, que ha costado por el momento cientos de miles de vidas.